Buenísimas, recontra buenísimas mañanas, no tan soleadas, más bien del lado, pero mañanas ya salió el sol. Ay, olvido, pero aquí ya está preparado. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, esta noche, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 17 de septiembre de 2014, programa número 841. ¿Qué es el espíritu? Que el espíritu, estaba leyendo, que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes, para comprenderlo. Gracias por sus correos. Debo como 3 nomás. Debo 3. Este programa de hoy tiene que ver con una pregunta muy frecuente que me hacen y que dice, ¿qué o quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Bueno, para complacerlos con ustedes, los ángeles. Un trío encantador. Hay música celestial. Los ángeles. Este documento es para reflexión y estudio de cada uno de ustedes y tiene como objeto expreso fomentar la amistad entre los ángeles y los hombres para que recibamos las gracias que vienen de Dios y a su vez aprendamos lo que ellos mejor saben hacer, servir a los seres humanos. Servir. Sin cortapisa, lo que les pidas. La doctrina de los ángeles no es para fomentar la superstición, ni tiene que ver con fetichismos. Es una devoción hacia los emisarios de la divinidad y un arreglo de amistad con quienes nos pueden ayudar precisamente por encomienda directa del Ser Supremo, del mero mero. Encomienda directa. Nuestro gran pecado, hoy como en los tiempos de Jesús, es la ignorancia. Jesús, ya crucificado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchos de nosotros todavía seguimos haciendo cosas que no sabemos. Y otros haciendo cosas que no deben hacer. Muchos de nosotros seguimos en la más crasa ignorancia, no obstante los recursos y medios de crecimiento intelectuales como espirituales que hay hoy a nuestra disposición. Los ángeles han sido reconocidos durante toda la historia de la humanidad como seres de luz, ciudadanos del espacio sagrado, fuerzas del inconsciente, deidades aladas, guardianes y símbolos divinos, que en todas sus formas y manifestaciones colman la vida de todos los seres humanos. Aparecen en la literatura, la música, el arte, los juegos y en todas las actividades espirituales. En la India eran seres invisibles, musicales, como especie de pájaros, que llevaban peticiones a los dioses y que luego traían mensajes a los hombres. En Egipto tenían las alas doradas, en Irán reflejos luminosos de Dios enfrentados al ejército infernal. Los hay en las culturas vikinga, griega, china y japonesa, es decir, en todas las culturas. El primer ángel del cual tenemos conocimiento entre los cristianos expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Un ángel le anunció a Agar el nacimiento de Ismael. 3 más se le aparecieron a Abraham e impidieron que matara a su hijo. Uno más salvó a Daniel de los leones. Elías recibió comida en el desierto de manos de uno de ellos. Otro anunció el nacimiento de Jesús. 2 comunicaron su resurrección. Otro más se le apareció a Mahoma. San Francisco de Asís afirmó que un serafín le puso los estigmas de la crucifixión. Juana de Arco afirmó que el arcángel San Miguel se le apareció alguna vez. Eran azules en la Edad Media, voladores en el Renacimiento. Algunos los describen con alas, cabello rubio y crespo, ojos claros, asexuados, andróginos, capaces de unir
el mundo celeste y el terrestre, con un halo de luz a su alrededor que brilla e ilumina todo el espacio en el que se manifiestan. Por extensión, se les describe con nombres masculinos, pero hay también angelinos. En el Corán, la creencia en los ángeles es esencial a su fe. El hinduismo los presenta como seres sutiles que se agrupan en escuadrones de luz o de oscuridad. Entre los persas, según Zoroastro, los Amesha Spenta, los inmortales salvadores, fomentan en el hombre el amor, el orden y la verdad. Según el Apocalipsis, cuatro ángeles estarán de pies sobre igual número de ángulos en la tierra para controlar los vientos. Habrá ángeles que tocarán la trompeta anunciando el juicio final, cuando se librará una batalla entre el arcángel San Miguel y las legiones contra Satanás y las suyas. El arcángel San Miguel y sus legiones contra Satanás y las suyas. Origen y significado. San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo nació en Antioquía, Siria, en el 347, murió en el mismo lugar en el 407. Fue un religioso cristiano patriarca de Constantinopla. San Juan Crisóstomo, aludiendo a un pasaje del libro de Daniel en el capítulo 7, perícopas 10 y siguientes, dice: escuchen esta frase, me fascina. 10.000 veces 100.000 millares de ángeles. 10.000 veces 100.000 millares de ángeles. Hagan el ensayo de crear esa cifra, de escribirla. En ese tiempo no se podía porque no había ceros, pero en este momento sí. Eso equivale a 10 billones, 10.000 millones de millones. 10 billones en un número. Existen en las alturas millares y millares de arcángeles y otros tantos tronos, dominaciones, principados y potestades e innumerables muchedumbres de virtudes incorpóreas, incontables falanges y legiones. Y a todos esos espíritus los creó el Señor con tanta facilidad como ningún discurso pueda expresar. Algo de verdad tiene que tener tanta hermosura. Claro. Santo Tomás Santo Tomás agrega, cada uno de esos espíritus constituye una especie diferente en los que en cada uno de ellos se refleja por diversa manera, como en otros tantos espejos, la claridad de Dios. Si por definición los ángeles son neutros sexualmente y en apariencia física y su apariencia física es andrógina, andros, humano, ginos, forma. Se plantea la cuestión de llegar a alguna conclusión respecto de si son hombres o son mujeres, o si tienen ambas características, o qué son ellos. Independientemente de su género y apariencia, los ángeles, como emisarios divinos, aparecen en la Biblia con origen extranjero, según puede atestiguarlo su propia denominación, que deriva del griego angelos, raíz de la palabra latina angelus, angelus domini nunciavit Maria, que significa mensajero, nuncio o embajador. Angelus domini nunciavit, le anunciaba a María. Pese a la espiritualidad de los ángeles, estos aparecen como seres antropomorfos, que tienen forma humana. Antropos, por cuanto derivan de los genios de las religiones orientales, especialmente del mazdeísmo. Justo es destacar que son muy diferentes, pues poco se parecen a esos alados monstruos, a veces con cuerpo de toro o león, ya que los ángeles alados del cristianismo derivan directamente de las victorias oniqués griegas. Aquí hay un elemento muy importante, y es que a los ángeles nunca se les encuentra con alas, con vestiduras hasta el suelo y oliendo a incienso. En la mayoría de las apariciones, milagros y obras de Dios, su aparición sucede con el mismo esquema, muy natural, por cierto, tan natural que es imperceptible desde todo punto de vista al ojo humano. Los tenemos al lado, aparecen y desaparecen, y no nos damos cuenta. Entender la historia de los ángeles es fácil,
muy agradable, muy conveniente y además muy necesario, ya que obran milagros, pero también para poder entablar una relación con ellos es necesario aprender cómo ellos se comunican con nosotros y nosotros, a la vez, cómo nos comunicamos con ellos. El número 7, y la importancia de que de la que están revestidos en medio de los demás, se encuentra en el Talmud. Talmud, ley oral de los judíos. Talmud, ley oral, que a su turno lo cita el capítulo 12, versículo 15 del libro de Tobías. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria de Dios. La evolución del concepto angélico. La Biblia no está acorde con la existencia de los ángeles. Sin embargo, a partir del exilio del pueblo de Israel, siglo IV siglo VI antes de Cristo, su testimonio es frecuente y los mencionan los profetas y la literatura apocalíptica, especialmente la apócrifa, que habla de un ejército celestial muy jerarquizado en 2 categorías fundamentales: los ángeles superiores que viven próximos a Dios para conocer de sus designios y ejecutarlos, y los ángeles inferiores que desempeñan un papel modesto. Partiendo de los precedentes bíblicos, hubo una serie de teóricos de la angelología, cuya doctrina, de una forma u otra, fue concebida por los monjes y teólogos de la Edad Media, así que son los eslabones precisos de una cadena ideológica a los que vamos a referirnos de una manera breve. El más antiguo fue Filón de Alejandría, filósofo egipcio, Alejandría, Egipto, situado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Llevó a cabo un notable desarrollo de la angelología gracias a su formación dentro de la filosofía griega, la cual aplicó a la interpretación de la Biblia, cuyo conocimiento secreto se alcanzaba por una especie de revelación, de tal manera que la lectura bíblica venía a ser como la celebración de un misterio. Dentro de este contexto, Filón dio a los serafines una gran importancia, ya que eran seres de nivel cósmico por la relación que guardaban con el fuego. Para este filósofo judío, las alas de los serafines expresaban los deseos de Dios, de ahí que sus alas fueran necesarias a las almas que desean subir hacia Dios. La idea de Filón, quien ejerció más influencia, fue la de que el cielo, donde están los ángeles, no es tan lejano del hombre, sino que será la verdadera patria del hombre, porque este es un exiliado en la tierra, y gracias a las virtudes y a su dominio de las pasiones, puede alejarse de ella. Hacia el siglo II, se produjo un florecimiento extraordinario de la teología cristiana en la escuela de Alejandría, donde confluyeron los aportes de Oriente, de Grecia y de Egipto, de tal manera que el pensamiento del Antiguo Testamento se vio enriquecido con las ideas filosóficas de Platón, y el conjunto se animó con las enseñanzas de Jesús. Clemente de Alejandría fue uno de los representantes más eximios. Estudió el tema de la creación de los ángeles en su obra Strómatas o Remedios, escrita en el año 190 de nuestra era, y definió la idea de que ellos fueron hechos por Dios con toda la creación, pero algunos rompieron la armonía y cayeron por un acto de incontinencia lúgubre. Dejémoslo ahí. Otros dicen que de desobediencia. A mediados del siglo III de nuestra era, el tema del ángel alcanzó un desarrollo muy original gracias a la preparación enciclopédica de Orígenes, que los vio dotados de un cuerpo glorioso, transfigurado y espiritual, pero que podían sucumbir ante la tentación, de ahí que para resistir tuvieran que solicitarlo al Logos, es decir, al Mero, que concedía su ayuda a los que permanecían fieles. Como los ángeles viven relacionados con los hombres, él también nos habla de los ángeles de la guarda, que cumplen la función de llevar a Dios las oraciones de los hombres, presentando ante el trono de Dios las invocaciones de aquel. Orígenes concedió al ángel de la guarda un papel importante a la hora de la muerte,
de tal manera que obra como psicopompo, es decir, conductor de almas al momento de la muerte, que recogía el alma a la salida del cuerpo a la hora de la muerte para llevarla al cielo. El demonio fue visto como signo de lo terrestre, de la caída de un estado superior en otro inferior. Para el autor de la jerarquía celeste, el pseudo Dionisio Areopagita, pseudo es decir, el que decía ser Dionisio Areopagita, más correctamente Areopagita, para que no vayan a entender. En el año 500 a.C., la armonía del cosmos era ante todo un orden jerárquico cuyo centro era Dios, que formaba la tearquía o Santísima Trinidad, y en torno a ella los círculos eternos de innumerables espíritus puros que danzan en torno con su belleza inmaterial, acorde con la música del universo. Partiendo del Corpus Paulinum, el cuerpo de Pablo, y de su formación neoplatónica, forjó su universo angélico, tratando de conciliar lo racional y lo extrarracional, con base en una serie de jerarquías armónicas con las tríadas de los coros angélicos. Escuchen esto. El quinto concilio de Letrán, celebrado en 1512 de nuestra era, obvio, siendo Papa Julio II, nos enseña acerca de su jerarquía diciendo: habiendo Dios creado al principio el cielo y la tierra, dividió el cielo entre principados que llamamos jerarquías, y a cada jerarquía en otros tantos coros así. Jerarquía asistente: tronos, querubines y serafines. Tronos, querubines, serafines. Jerarquía de imperio: potestades, virtudes y dominaciones. Jerarquía ejecutiva: principados, arcángeles y ángeles. Por lo tanto, si fuéramos a decirlos en el orden ascendente, diríamos ángeles, arcángeles, principados, potestades, dominaciones, virtudes, potestades, serafines, querubines, tronos. No, tronos, querubines, serafines. Serafines es la más alta jerarquía. Se llama asistencia la primera jerarquía porque los ángeles que la componen están rodeando siempre el trono de Dios y representan los principales atributos de la divinidad, el amor, la sabiduría y el poder. Se les llama de imperio a la segunda jerarquía porque sus componentes representan las perfecciones divinas más relacionadas con las criaturas, mediante las cuales se impone como Señor soberano sobre todos los seres del mundo. Cuando se habla de perfecciones se llama de atributos, por ejemplo, honradez, bondad, pureza. Se le llama ejecutiva a la tercera tríada porque es la encargada de llevar a cabo las órdenes de Dios sobre las naciones y los individuos. Ya se aprecia que para el pseudo Dionisio, este universo no es una mera estratificación, sino que la jerarquía es un orden sagrado o actividad que permite las iluminaciones para imitar a Dios en la medida de sus fuerzas, así que el fin de la jerarquía es tender hacia esa divinización. Convendría ampliar algo más sobre el significado de los coros angélicos. En cuanto a la primera jerarquía, el nombre de serafines alude al fuego que los abraza, ya que según San Bernardo, arden con el fuego de Dios por caridad y brillan por sí mismos. En cuanto a los querubines, significan plenitud de ciencia, por cuanto Dios, como Señor de las ciencias, vive en medio de una luz inaccesible e inefable, y por ello Ezequiel los representa llenos de ojos que no son más que luz y sabiduría que pueden transmitir. El nombre de tronos sirve para señalar que son ellos asiento de la gloria en la que se halla la majestad divina. En la segunda jerarquía están las dominaciones, llamadas así por el poder que ejercen sobre los coros inferiores para extender el reino de Dios, así que arden con deseos vehementes de llevar a todas partes el nombre divino. Las virtudes están en el segundo coro y son las que inspiran a las almas grandes los sentimientos que las hacen dignas de Dios, y por último las potestades, gracias al poder que tienen sobre los ángeles caídos o demonios. La tercera jerarquía está compuesta por los principados,
que son los encargados de velar por el gobierno espiritual y temporal de los pueblos. Por tanto, los reyes, presidentes y mandatarios en general se hallan bajo su custodia. Finalmente, los ángeles tienen la misión de guardar a cada pueblo o nación y a cada hombre en particular. Ángeles arcángeles. Esta clarificación del pseudo Dionisio se convirtió en canónica y fue introducida por el Papa San Gregorio el Grande hacia el año 870, llegando a quedar sintetizada por Santo Tomás de Aquino en su Tratado de los Ángeles, inserto en su máxima obra, La Suma Teológica. El ideal y el objetivo de los ángeles y los arcángeles es hacer siempre la voluntad de Dios. Cuando quieras pedir la protección o ayuda de los ángeles, en especial de los arcángeles, debes tener presentes los siguientes puntos. Primero, los ángeles y los arcángeles están al servicio del hombre y vienen en su ayuda cuando se logra su amistad. A todos estos seres encantadores hay que hablarles con dulzura, con amor, amistad y nunca como a lacayos o mandatarios. Cuídenme el carro, mientras yo no. Antes de tener en cuenta que a ellos se les puede reconocer, aun cuando por intermedio de personas humanas. La mejor forma de agradecerles por su servicio es dando las gracias anticipadamente. Quiero esto y gracias. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros los humanos, una vez recibimos el bien o aquello, se nos olvida agradecer. Es una de las faltas más grandes del ser humano, su falta de agradecimiento, su ingratitud. Si bien algunas personas devotas los asocian con los días de la semana, ellos en realidad no tienen horario, ni fecha, ni calendario para ayudar. El ángel de la guarda ha estado contigo desde niño y ahora mismo ese ángel y millares más te rodean y quieren hacer de ti la voluntad de Dios. Y dijo el Señor, he aquí que yo enviaré un ángel por delante de ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he preparado. Pórtate bien en su presencia, préstale atención y escucha su voz. No te resistas a él, porque no perdonará tus rebeliones y porque lleva mi nombre. Pero si escuchas su voz y haces cuanto yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y tus adversarios serán mis adversarios, pues mi ángel marchará delante de ti y te llevará al país del bien, del amor y del divino. Ahora bien, en lo que ahora nos reúne, dentro de la misma jerarquía de los ángeles y entre el sinnúmero de ellos, como lo describía San Juan Crisóstomo, hay 7 arcángeles que son de los que vamos a hablar para definirlos en sus funciones y condiciones de asistencia y para acceder al favor de ellos. Aquí están presentes, aquí están presentes. Algún día les muestro mi oficina. Los libros sagrados reconocen solo los nombres de Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Y los demás nombres? Es decir, Samuel, Uriel, Jofiel y Zadkiel, hacen parte del conocimiento derivado del estudio de los libros apócrifos, libros no sagrados de la misma época, aun cuando otra tradición tiene nombres diferentes para los mismos, y los llaman Jeudiel, Yandiel, Baraquiel y Seadkiel. Veamos. Hay que aclarar, o para mayor claridad, observaron que los 7 nombres terminan en la partícula el. La partícula el en hebreo significa Dios. Miguel, Gabriel, Rafael, Jofiel, Zadkiel, Uriel. Veamos qué quieren decir. Miguel no es Miguel, no, es Miguel. Nombre hebreo, Micael, que significa quien como Dios, es decir, Dios es incomparable. Dice la leyenda que cuando Luzbel se rebeló, Miguel lo lanzó, echó fuera del paraíso. Cuando Luzbel la rebeló, lo que Luzbel dijo fue: yo quiero ser como Dios, soy ángel, ya quiero ser Dios. Miguel le dijo: ¿quién como Dios? Y lo expulsó del paraíso. Es el jefe de las milicias celestiales y triunfador sobre Satanás, protector del pueblo de Israel y de la iglesia. En el libro del profeta Daniel se le llama uno de los primeros príncipes.
ha sido durante la tradición de la Iglesia invocado siempre para pedir la protección propia o la de los familiares. Es el arcángel más importante. El rango de Miguel como primer mensajero de Dios viene de su nombre hebreo que significa quien como Dios. Su imagen más común es la de jefe de los ángeles y capitán del ejército celestial, pero su misión más importante es la de ser psicopompo. Para ello lo vemos portando una balanza para el momento del juicio final. Por otra parte, su culto es el más antiguo como nacido en las comunidades cristianas del Egipto del siglo IV y además su veneración en Constantinopla se remonta a la época de Constantino y de esta capital del Imperio Romano Oriental debió pasar a Italia y al resto de Europa. Luego vino en uno de los barcos con Colón y ya se instaló en América. En cuanto a la iconografía de la Edad Media, desde tempranas fechas optó por dos modelos de representación. Una, San Miguel Psicopompo, pesando las almas y atravesando con su lanza de capitán de las milicias celestiales al dragón. La otra, en la Edad Media, estuvo muy arraigado al tema del origen egipcio de la lucha contra los ángeles buenos y los malos. Gabriel, nombre hebreo Gabriel, que significa fortaleza de Dios. Y por sus múltiples apariciones también se le conoce como el mensajero de Dios. Es el segundo arcángel más nombrado en todos los textos. Gabriel es fundamentalmente el ángel de la Anunciación, el portador del mensaje salvífico del hombre a través del misterio de la encarnación a la bienaventurada Virgen María, por lo que se le asocia con las buenas noticias y con la protección amorosa de la familia. Solo a partir del siglo XIV se inició su culto, aunque con anterioridad tuvo altares. Cuando se lo asoció con San Miguel, Gabriel ocupó la parte oriental, mientras que cuando se lo situó en las puertas del iconostasio es una mampara con imágenes sagradas pintadas que lleva 3 puertas, una mayor en el centro y otra más pequeña a cada lado, y ahí del presbiterio y su altar del resto de la iglesia bizantina. Busquen iconostasio con S, las dos con C. La primera es iconostasios. Es una puerta hermosísima, muy importante el Jueves Santo para la bendición de los sacramentos. Iconostasio, mampara con imágenes sagradas, son 3 cuerpos, pero uno y otro, y se abren y dan ingreso a la Basílica Bizantina. Se le dedicó la meridional, reservando a San Miguel la del norte. Rafael, nombre hebreo que significa medicina de Dios, o Dios te ha sanado. De él conocemos su excelente compañía y su protección constante en los viajes y en la salud, y abogado de todos aquellos que trabajan en la difícil labor de procurar la salud física para los enfermos del cuerpo y la salud espiritual para los enfermos del alma. El culto de Rafael se manifestó en Occidente a partir del siglo XV, aunque tuvo oratorios dedicados en la época carolíngica, dinastía de los reyes de Francia, desde Pipino el Breve en el 751 hasta Luis V en el 987, casi 200 años. En Céntura y San Gall fue puesto en relación con los otros arcángeles por razón honorífica para completar la tríada arcangelina. Uriel, nombre hebreo que significa mi luz es Dios o fuego de Dios, y tal vez por eso siempre ha sido asociado a la provisión, a la iluminación, y quizás por tal razón fue vinculado con aquellos que se dedican a la creatividad o al difícil arte de hacer que las cosas que existan tengan vida mediante la expresión artística. Del arcángel Uriel, como de los otros 3 arcángeles que no menciona los libros sagrados, se conoce muy poco, solo tradiciones aisladas que le han concedido este u otro atributo de servicio. Se le representa como con una espada flamígera con la cual expulsó a Adán y Eva del paraíso. Samuel, nombre hebreo Chamuel, que significa bendición de Dios o Dios me ha escuchado. Es quien escucha todas las demandas de sus hijos
en favor de nuestra mejor forma de vida o mejor comprensión del amor y la presencia de Dios providente. Para algunos es llamado el tesorero del cielo, debido a que se le conoce por su gran bondad y largueza. Jofiel, nombre hebreo que significa la sabiduría de Dios o el sapiente de Dios, por lo que es llamado el amigo de los estudiantes, de los intelectuales y de todos aquellos que se rebanan el cerebro buscando en este mundo. Zadkiel, con Z, Zadkiel, nombre hebreo que significa oración de Dios o he pedido a Dios. También se le conoce como Seaktiel, con S, Seaktiel. Hace parte de la tradición judeocristiana y expresa la constante devoción que los hombres aprenden de él. No sin razón ha sido llamado el liturgista del cielo. En las representaciones pictóricas aparece con un color morado y con un cáliz o un incensario. Por la tradición de su vestido morado se le ha asociado con la penitencia, el cambio de lo malo a lo bueno, de la conversión sincera del ser y del tener algo distinto y siempre mejor. A los ángeles se les representa en una de sus representaciones con vestiduras castrenses, en especial Miguel, castrense de guerra o de ejército. Pero, dependiendo del artista, hay toda clase de representaciones. Recuerden, el éxito con los ángeles es el agradecimiento. Si les piden algo, por ínfimo o por grande, desde ya agradezcanlo. Y te agradezco, ángel fulano. Si conoces, como acabamos de expresar, su función, salud, inteligencia, abundancia, pidan. Y le piden a Samuel la abundancia, a Rafael la salud, a Uriel la fuerza. Agradezcan, agradezcan. Sean agradecidos. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana jueves hablaremos de cómo controlar la ira y el odio. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Invoquen al espíritu de sabiduría en cualquier momento de rabia, de duda, de fracaso, de frustración, de desamor. O hagan balance de su vida pasada, una hora antes, una semana antes, un mes antes. Y si encuentran algo mal puesto, perdónenlo, ámenlo, agradezcanlo, pídanlo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécete y duérmete. Hasta mañana. ¡Ah! Hasta mañana. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.